Una noche inolvidable. Saga Smitey Smith 2 por Julia Quinn. Capítulo 1. Para ser una dama que había pasado los últimos 8 años intentando pasar desapercibida, Ann Winter se encontraba en una situación delicada. Dentro de un minuto aproximadamente, se vería obligada a salir a un escenario improvisado, a hacer una reverencia ante 80 miembros como mínimo de la crème de la sociedad londinense, sentarse ante un pianoforte y tocar. El hecho de compartir escenario con otras 3 jóvenes le producía cierto consuelo. Las otras 3, miembros del cuarteto Smitey Smith de triste fama e intérpretes todas ellas de instrumentos de cuerda, tendrían que situarse de cara al público. Ella al menos podría concentrarse en las teclas de marfil y mantener la cabeza agachada. Con un poco de suerte, la audiencia estaría demasiado concentrada en lo horrible de aquella música como para prestar atención a la incorporación de una mujer morena que en el último momento se había visto obligada a ocupar el puesto de la pianista quien, tal y como declaraba su madre a cualquiera que la escuchara, había caído terriblemente, no, fatalmente enferma. Anne no se creyó ni por un instante que Lady Sarah Plainsboro estuviera enferma, pero no podía hacer nada al respecto, no si quería seguir en su puesto de institutriz de las 3 hermanas pequeñas de Lady Sarah. Pero Lady Sarah sí había convencido a su madre, quien había decidido que el espectáculo debía llevarse a cabo. Y entonces, después de relatar la historia sorprendentemente detallada de los 17 años de velada musical Smitey Smith, la dama había declarado que Anne ocuparía el lugar de su hija. Me dijo en una ocasión que había tocado algunos fragmentos del cuarteto para piano número 1 de Mozart. Les recordó Lady Plainsworth. Anne ahora lo lamentaba profundamente. No pareció importar que ella nunca hubiera tocado la pieza en cuestión de más de 8 años, ni que jamás la hubiera interpretado en su totalidad. Lady Plainsworth no estaba dispuesta a entrar en discusiones y Anne fue arrastrada a la casa de su cuñada, donde se celebraría el concierto y disponía de 8 horas para practicar. Era ridículo. Lo único que la salvaba era que el resto del cuarteto era tan terrible que sus errores apenas se apreciarían. De hecho, su único objetivo en la velada era pasar desapercibida, porque no quería, así era, que le prestaran atención, por unas cuantas razones. «Casi es la hora», susurró Daisy Smitey Smith con excitación. Anne le dedicó una sonrisita. Daisy parecía no percatarse de que tocaba fatal. «Me muero de ganas», sentenció con voz rotunda y desdichada la hermana de Daisy, Iris, quien sí era consciente. «Ha llegado el momento», declaró Honoria Smitey Smith, su prima. «Va a ser maravilloso. Somos una familia». «Bien, ella no», señaló Daisy indicando a Anne con la cabeza. «Esta noche sí lo es», declaró Honoria. «Y más de una vez, gracias, señorita Winter, ha salvado el evento de verdad». Anne murmuró unas pocas palabras absurdas, pues se sentía incapaz de decir que lo hacía encantada, que no era ningún inconveniente. Le caía bastante bien Lady Honoria, a diferencia de Daisy. Ella sí se percataba de lo espantosas intérpretes que eran, pero al contrario de Iris, mantenía el deseo de actuar. Todo tenía que ver con la familia, insistía Honoria, familia y tradición. 17 combinaciones de primas Smitey Smith habían formado parte del cuarteto antes que ellas, y si por Honoria fuera, otras 17 las seguirían. No importaba cómo sonara la música. «Oh, sí que importa», musitó Iris. Honoria pinchó levemente a su prima con el arco del violín. «Familia y tradición», les recordó. «Eso es lo que importa». Familia y tradición. A Anne no le habría importado contar con un poco de eso, aunque la verdad no le había ido tan bien con su primera experiencia. «¿Ustedes ven algo?», preguntó Daisy. Brincaba sobre un pie y luego sobre el otro como una urraca frenética. Anne ya había retrocedido un par de veces solo para protegerse los pies. Honoria, más próxima al lugar por donde saldrían, asintió. «Hay algunos asientos vacíos, pero no muchos». Iris gimió. «¿Es así cada año?», preguntó Anne sin poderse contener.
¿Cómo? Respondió Honoria. Bien, había algunas cosas que una sencillamente no decía a las sobrinas de la dama que te daba trabajo. Por ejemplo, una no hacía ningún comentario explícito sobre la falta de habilidades musicales de otra joven dama, ni se preguntaba en voz alta si los conciertos eran siempre tan espantosos o si este año iba a ser especialmente malo. Y sin duda, una no preguntaba por qué, si los conciertos eran siempre tan horribles, la gente seguía viniendo. Justo entonces Harriet Plainsworth, de 15 años, entró derrapando por la puerta lateral. —¡Señorita Winter! Anne se volvió, pero antes de poder decir algo, Harriet anunció: —Aquí estoy para volverle las páginas. —Gracias, Harriet. Eso será de gran ayuda. Harriet dedicó una mueca a Daisy, quien la miró con desdén. Anne se dio media vuelta para que nadie la viera entornar los ojos. Esas dos nunca se habían llevado bien. Daisy se tomaba demasiado en serio a sí misma y Harriet no se tomaba ninguna cosa en serio. —Es el momento —anunció Honoria. Salieron al escenario y tras una breve presentación empezaron a tocar. Anne, por su parte, empezó a rezar. Dios bendito, nunca había trabajado tan duro en toda su vida. Sus dedos corrían sobre las teclas en un intento desesperado de seguir a Daisy, que tocaba el violín como si participara en una carrera. Esto es ridículo, ridículo, canturriaba Anne mentalmente. Era de lo más extraño, pero la única manera de superar aquello sería hablándose a sí misma. La pieza musical era terriblemente difícil, incluso para intérpretes consumados. Ridículo, ridículo. Ah, do sostenido. Anne estiró su meñique derecho y dio en la tecla justo a tiempo, lo cual venía a decir 2 segundos después de lo que le correspondía. Miró a hurtadillas al público un segundo. Una mujer en la primera fila parecía enferma. De vuelta al trabajo, de vuelta al trabajo. Oh, cielos, la nota equivocada. ¿Qué más da? Nadie se dará cuenta, ni siquiera Daisy. Y siguió tocando, medio preguntándose si no debería inventarse su parte sin más contemplaciones. Era imposible que la música sonara peor. Daisy volaba sobre su sección, modulando el volumen entre alto y extremadamente alto. Honoria continuaba avanzando como si cada nota fuera una pisada decidida, e Iris... Bien, Iris de hecho era buena, una cuestión sin importancia. Anne tomó aliento y estiró los dedos durante una breve pausa en la parte del piano. Luego regresó a las teclas y... —Pasa la página, Harriet. —Harriet, pasa la página —pensaba Anne. —Pasa la página, Harriet —dijo entre dientes. Harriet volvió la página. Anne tocó el primer acorde y luego se percató de que Iris y Honoria ya iban a par de compases por delante. Daisy seguía... Bueno, Dios misericordioso, no tenía ni idea de por dónde iba Daisy. Anne se adelantó hasta donde confiaba en que se encontraban las otras. Al menos se encontrarían en algún lugar en el medio. —Te has saltado una parte —susurró Harriet—. No importa. Y la verdad, no importaba. Y luego, por fin, llegaron a los compases en los que ella no tenía que tocar durante 3 páginas enteras. Se acomodó hacia atrás y soltó un suspiro que hacía rato contenía, diría ella hacía más de 10 minutos, y... vio a alguien. Se quedó paralizada. Alguien las estaba observando desde el cuarto posterior. La puerta por la que habían salido al escenario, que Anne estaba segura de haber ajustado con un ruidito seco, ahora estaba un poco entreabierta, y, como ella era la que estaba más próxima a la puerta, por no decir que era la única intérprete que no le daba la espalda, alcanzó a ver un fragmento del rostro del hombre escudriñando a través de la rendija. Pánico. La recorrió de súbito y se apoderó de sus pulmones, abrazándole la piel. Era una sensación conocida, que no experimentaba a menudo, gracias a Dios, pero sí con frecuencia suficiente. Cada vez que veía a alguien en un lugar en donde no debería estar... Alto. Se obligó a respirar. Se encontraba en la residencia de la condesa viuda de Winstead. No podía estar más segura en ningún otro lugar. Lo que necesitaba era... —Señorita Winter
soltó Harriet entre dientes. Anne recuperó la atención con un sobresalto. No ha entrado a tiempo. ¿A dónde estamos ahora? Preguntó Anne con frenesí. No lo sé, no sé solfeo. A su pesar, Anne alzó la vista. Pero, ¿tocas el violín? Lo sé, dijo Harriet con abatimiento. Anne inspeccionó las notas de la página tan rápido como pudo, saltando de compás en compás a gran velocidad. Daisy nos está fulminando con la mirada, susurró Harriet. Shh. Anne necesitaba concentrarse. Pasó la página, confió en acertar y formó con los dedos un sol menor sobre el teclado, que luego cambió a mayor. Así estaba mejor, aunque mejor era un término de lo más relativo. Durante el resto de la actuación mantuvo la cabeza baja, no alzó la mirada, no miró al público ni al hombre que la observaba desde el cuarto posterior. Vapuleaba las teclas con la misma finura que el resto de las chicas de Smythe Smith y cuando acabaron se puso de pie e hizo una reverencia con la cabeza todavía inclinada. Luego murmuró algo a Harriet sobre alguna cosa que tenía que hacer y salió huyendo. Daniel Smythe Smith no tenía planeado regresar a Londres el día de la velada musical anual de su familia y desde luego sus oídos deseaban con desesperación que no lo hubiera hecho, pero su corazón... Bien, eso era otra historia. Daba gusto encontrarse en casa, a pesar incluso de la cacofonía, sobre todo por la cacofonía. Nada significaba tanto estar en casa para un Smythe Smith masculino como esta música malinterpretada. No quiso que nadie le viera antes del concierto. Llevaba fuera 3 años y sabía que su regreso eclipsaría la actuación. El público probablemente se lo habría agradecido, pero lo último que él quería era saludar a su familia delante de una multitud de nobles y damas, la mayoría de los cuales pensaban que debería haber seguido exiliado. Pero quería ver a su familia, de modo que en cuanto oyó las primeras notas musicales, se introdujo en silencio en el cuarto de ensayos, se acercó de puntillas a la puerta y la abrió justo una rendija. Sonrió. Ahí estaba Honoria con esa gran sonrisa suya mientras atacaba el violín con su arco. No tenía ni idea de que lo suyo no era tocar. Pobrecita. Las otras hermanas eran igual de negadas, pero a él le encantaba que lo intentaran. Al otro violín estaba... Santo cielo, era Daisy, pero ¿no era aún una colegiala? No, calculó que ahora ya tendría 16, aún no se habría presentado en sociedad, pero había dejado de ser una niña. Y también estaba Iris al cello, con aspecto abatido, y al piano... Hizo una pausa. ¿Quién diantres tocaba el piano? Se inclinó un poco más. No consiguió ver mucho de su rostro, pues tenía la cabeza baja, pero una cosa era segura. Desde luego, no era prima suya. Vaya, eso sí que era un misterio. Sabía de buena tinta, porque su madre se lo había contado así muchas veces, que el cuarteto Smythe Smith lo componían damas solteras Smythe Smith, y nadie más. La familia se enorgullecía bastante de esto, de haber dado tantas primas con inclinaciones musicales, en palabras de su madre, no suyas. Cuando una se casaba, siempre había otra esperando a ocupar el puesto. Nunca habían necesitado de nadie que no fuera de la familia para que tomara parte en los conciertos. Pero, volviendo al tema, ¿qué persona ajena de la familia querría tomar parte? Una de sus primas habría enfermado. Era la única explicación. Intentó recordar quién tendría que ocupar el piano. ¿Marigold? No, ya estaba casada. ¿Viola? Le parecía que había recibido una carta diciendo que ella también había contraído matrimonio. ¿Sara? Debía de ser Sara. Sacudió la cabeza. Tenía un montonazo de primas. Observó a la dama sentada al piano con cierto interés. Se esforzaba en seguir a las demás, meneaba la cabeza mientras dirigía miradas a la partitura y de vez en cuando se estremecía. Harriet estaba a su lado, pasándole las páginas siempre en el momento indebido. Daniel soltó una risita. Fuera quien fuera la pobrecilla, confiaba en que su familia le pagara bien. Y entonces, por fin, la pianista levantó los dedos de las teclas cuando Daisy inició su penoso solo de violín. La vio soltar una exhalación, estirar los dedos,
y luego alzó la vista. El tiempo se detuvo, así de sencillo, aunque fuera una manera de lo más sensiblera y estereotipada de decirlo. Esos pocos segundos en que alzó el rostro hacia él se prolongaron y dilataron, fundiéndose con la eternidad. Era bellísima, pero eso no explicaba su reacción. Había visto antes mujeres hermosas, incluso se había acostado con unas cuantas, pero ella, hasta sus pensamientos se quedaron bloqueados. Su cabello relucía oscuro y espeso, no importaba que lo llevara recogido en un práctico moño. No le hacía falta rizárselo ni añadir cintas de terciopelo. Podría estirárselo hacia atrás como una bailarina, o incluso se lo podría afeitar, y seguiría siendo la criatura más exquisita que había contemplado en su vida. Era su rostro, eso tenía que ser, pálido y en forma de corazón, con las cejas oscuras más asombrosas y sublimes. En aquella penumbra no distinguía el color de los ojos, y aquello le pareció una tragedia, pero sus labios... Confió con ansiedad en que esa mujer no estuviera casada, porque iba a besarla. La única cuestión era cuándo. Y luego ella le vio, lo supo en el instante en que sucedió. Su rostro se sacudió con un diminuto jadeo y a continuación se quedó paralizada, abriendo muchos los ojos, llenos de alarma. Él sonrió con sarcasmo, sacudiendo la cabeza. ¿Creía ella que era un loco que se había introducido en la residencia Winstead para espiar el concierto? Bien, supuso que podría pensarlo. Daniel llevaba demasiado tiempo recelando de los desconocidos y reconocía ese rasgo en otra persona. Ella no sabía quién era, y estaba claro que nadie debería encontrarse en el cuarto de ensayos durante la actuación. Lo asombroso fue que ella no apartó la vista, le aguantó la mirada, y él no se movió. Ni siquiera respiró hasta que el momento quedó interrumpido por su prima Harriet, quien llamó la atención de la mujer morena, supuestamente para informarle que no había entrado a tiempo. No volvió a alzar la cabeza, pero Daniel siguió observándola. La siguió observando con cada cambio de página, cada acorde fortísimo. La observó con tal intensidad que en cierto momento incluso dejó de oír la música. Su mente interpretaba su propia sinfonía, pletórica y fastuosa, avanzando hacia un clímax perfecto e inevitable, que nunca llegó. El hechizo se rompió cuando el cuarteto se entregó con violencia a las últimas notas y las 4 damas se pusieron en pie para hacer una reverencia. La belleza morena dijo algo a Harriet, quien sonreía radiante con los aplausos como si ella misma fuera una de las intérpretes, y luego desapareció tan deprisa que a Daniel le sorprendió que no dejara marcas en el suelo. No importaba, la encontraría. Se apresuró a moverse por el pasillo de la parte posterior de la residencia Winstead. De joven se había escabullido de la casa en muchas ocasiones y conocía con exactitud la ruta que seguiría alguien que deseara escapar sin ser detectado. Con toda seguridad, lograría interceptar a la misteriosa mujer antes de que doblara el último recodo que llevaba a la entrada de servicio. Ella no le vio al principio, no le vio hasta que... Aquí está, dijo Daniel, sonriendo como si saludara a un amigo a quien no veía hacía tiempo. No había nada como una sonrisa inesperada para dejar a alguien descolocado. Ella dio una sacudida llena de conmoción y un grito estacato se le escapó entre los labios. Dios bendito, dijo Daniel mientras le tapaba la boca con la mano. No haga eso, alguien podría oírle. La trajo hacia él. Era la única manera de mantener su boca bien cerrada y su cuerpo le pareció menudo y delgado pegado al suyo. Temblaba como una hoja. Estaba aterrada. No voy a hacerle daño, solo quiero saber qué hace aquí. Esperó un momento, luego cambió de postura para poder ver su rostro. Su mirada oscura y sobresaltada encontró la suya. ¿Y entonces, si la suelto se quedará callada? Ella asintió. Daniel la estudió. Está mintiendo. Ella entornó los ojos como diciendo, ¿y qué esperabas? Y él soltó una risita. ¿Quién es? Y entonces sucedió lo más extraño. Ella se relajó en sus brazos, al menos un poco, sin duda. Daniel notó cómo cedía parte de la tensión, notó también su aliento casi suspirando en su mano. Interesante, no le preocupaba que no supiera quién era, le preocupaba que lo supiera.
Despacio y con suficiente parsimonia como para asegurarle de que ella tuviera claro que él podría cambiar de idea en cualquier momento, le retiró la mano de la boca. De todos modos, no apartó el brazo de su cintura. Era egoísta por su parte, lo sabía, pero no se sentía dispuesto a soltarla. ¿Quién es?, murmuró, dirigiendo las palabras hacia el oído de la joven. ¿Y usted? ¿Quién es?, replicó. Daniel esbozó una sonrisa caprichosa. Yo he preguntado primero. No hablo con desconocidos. Él se rió al oír eso. Luego la volvió en sus brazos para verle la cara. Sabía que su comportamiento era abominable, abordar de aquella manera a la pobre criatura. Ella no había hecho nada malo, había tocado con el cuarteto de su familia por el amor de Dios, tendría que darle las gracias. Pero lo dominaba una exaltación casi física. Algo en esa mujer había propulsado la sangre por su cuerpo con gran efervescencia, sumado a que ya sentía cierto vértigo por haber llegado por fin a la residencia Winstead tras semanas de viaje. Ya estaba en casa, y tenía una hermosa mujer en los brazos que con toda certeza no planeaba asesinarlo. Hacía cierto tiempo que no saboreaba esa sensación en concreto. Creo, dijo sorprendido. Creo que podría necesitar besarla. La joven retrocedió con una sacudida, aunque no parecía precisamente asustada, sino bastante perpleja, o tal vez preocupada. Una mujer lista, porque lo cierto era que él sonaba más bien como un demente. Solo un poco. La tranquilizó. Es que necesito volver a recordar. Ella estaba callada, pero entonces, como si no pudiera evitarlo, preguntó. ¿El qué? Daniel sonrió. Le gustaba su voz, era reconfortante y nítida, como un buen brandy o un día de verano. Las cosas buenas, dijo, y le tocó la barbilla para inclinarle el rostro y volverlo hacia él. A ella se le entrecortó la respiración, se le aceleró y su aliento se volvió audible entre sus labios, pero no forcejeó. Daniel esperó tan solo un momento, porque si se resistía, sabía que tendría que soltarla, pero no lo hizo, y le aguantó la mirada, tan hipnotizada por el momento como él, y al final la besó, al principio con cautela, casi temeroso de que desapareciera en sus brazos, pero no fue suficiente. La pasión cobró vida como un torbellino en su interior y tuvo que atraerla aún más, deleitándose con la leve presión de su cuerpo. Era menuda, pequeña, de esa manera que producía en un hombre ganas de matar dragones, pero la sentía como una mujer, cálida y exuberante en los lugares adecuados. Anhelaba rodear con la mano su pecho o la curva perfecta de su trasero, pero ni siquiera él podría ser tan temerario, no con una desconocida y menos aún en casa de su propia madre. De todos modos, no estaba preparado para soltarla todavía. Olía a Inglaterra, a llovizna y a prados bañados por el sol. Le pareció la mejor clase de paraíso. Quería rodearla por completo, hundirse en su interior y quedarse ahí para el resto de los días. No había probado el alcohol en 3 años, pero ahora se sentía embriagado, burbujeante y dotado de una levedad que no pensaba volver a sentir otra vez. Era una locura, tenía que serlo. ¿Cómo se llama?, susurró. Quería saberlo, quería conocerla. Pero ella no contestó. Podría haberlo hecho. De tener más tiempo, seguro que él habría sonsacado el nombre, pero ambos oyeron a alguien bajando por las escaleras posteriores, situadas justo al otro extremo del pasillo, donde ellos seguían enlazados en aquel abrazo. La joven sacudió la cabeza, con ojos muy abiertos y llenos de cautela. No pueden verme así, susurró con apremio. La soltó, pero no porque ella se lo hubiera pedido, más bien porque vio quienes bajaban por las escaleras y lo que estaban haciendo, y se olvidó por completo de la morena que tenía entre los brazos. Un grito furioso escapó de su garganta y a continuación el joven conde se fue por el pasillo como un loco.